Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos en este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy la mejor y cordial bienvenida. Tema apasionante en el libro de Shemot. Recuerden que estamos en nuestro parashá número 21, Kitasa, la palabra que tiene que ver con elevar, contar, propiamente el texto en el capítulo 30 que dimos comienzo el día de ayer. Nos habla en el capítulo 30, en el verso 11, Yahweh le habla a Moshe diciendo, cuando tomes. Y vimos cómo esta expresión, cuando tomes, aunque pareciera ser una traducción un poco difícil de comprender, teniendo en cuenta que la expresión correcta más que kitasa debería ser kitispor o kitinet, que significa cuando cuentes. Y hablamos ayer, gracias por sus mensajes, veo que hubo mucho interés con respecto al tema. Mencionamos cómo es importante no contar a las personas de la congregación, no contarlas. Mencioné un ejemplo, creo que es muy típico, como mencionar el contar cabezas de ganado en el rancho, en la finca. No. Es una prohibición por demás el contar a las personas numéricamente. Y lastimosamente en el Evangelio se ha enseñado que el crecimiento de las congregaciones o el crecimiento de la iglesia se ve redundante cuando se habla de números. Y nos han enseñado que todo crecimiento evangelístico tiene que ver con un crecimiento de carácter numérico. Y la pregunta es, ¿cuántas personas hay en tu iglesia? Digo personas cuando se utiliza una expresión correcta, personas. ¿Cuántas personas tienes, pastor, en tu iglesia? Es tanto como decir cuántas cabezas de ganado tienes en tu rancho, en tu finca. No es un asunto numérico, no es un asunto de cantidad, es un asunto de calidad. Sabemos que hay personas o hay congregaciones, mejor, que llamamos mega iglesias. Sí, son un número impresionante de miles, pero la verdad es preguntarse cuántos de esos miles, tú como pastor, de esos miles, a cuántos conoces por su nombre. ¿A cuántos tratas de manera personal? ¿A cuántos de esos conoces en el sentido de saber de su vida, de sus problemáticas, de su entorno familiar, de su situación espiritual? Entonces vemos que simplemente nos limitamos a presentar un mensaje emotivo, un mensaje de prosperidad, un mensaje de milagros, pero realmente no conocemos absolutamente a nadie, tal vez aparte de unos cuantos cercanos, líderes, eventualmente ancianos, y de allí en adelante no conocemos absolutamente a nadie. Entonces, repito, a lo largo de los años se nos ha enseñado el concepto numérico, el contar a las personas y establecer estadísticas numéricas. Pero no es lo que la palabra nos está indicando acá. En esta porción de Kitasa, nos estamos notando que hay que pagar un precio, un valor de medio shekel. Y dijimos que ese medio shekel corresponde a un hombre sin el shekel completo. Ese medio shekel, para que tengamos el shekel completo, el hombre pecador, de lo cual todos los hombres estamos en condición de pecado, absolutamente todos. Dijimos ayer que no hay en la faz de la tierra hombres en santidad. Es muy posible que encontremos hombres en integridad, en rectitud, de buen corazón, de nobles emprendimientos. Por supuesto, y gracias al Padre, los hay. Pero en santidad solamente nuestro Padre eterno. Yeshua HaMashiach, santo, santo, santo. Por eso, cuando le hemos dado títulos de santidad a tanto santo que tenemos hoy tenemos santo para todo, santo para todo cuanto se nos ocurre hay un santo. Y no solamente hay un santo, sino que además hay otro que se atreve a canonizar o a dar santidad a hombres o mujeres aún también. Todo esto nos obedece a conceptos de carácter religioso que nada tienen que ver propiamente con lo que escrito está en la palabra. Dígalo conmigo, lo escrito, escrito está.
Así es que continuamos hoy con nuestro tema en el capítulo 30. Espero cerrar este tema hoy, por lo menos esta primera parte, cuando hablemos del rescate, de la expiación. Recuerden que expiación significa pagar un precio. Y repito, espero culminar esta parte hoy porque debemos adentrarnos inmediatamente, a partir del día de mañana, a ese tema tan interesante que todos de alguna manera conocemos, y es precisamente el tema que tiene que ver con el becerro de oro. Así es que capítulo 30, verso 15 en el libro de Shemot. Acompáñenme por favor, démosle una lectura a este punto y concluyamos de qué trata entonces el entorno para nuestro tema hoy. Voy a leerlo desde el verso 14. Todo el que se inscriba en el registro desde los 20 años de edad en adelante dará ofrenda a Yahweh. Atención al verso 15. El rico no pagará más, ni el pobre pagará menos de medio shekel. Observen, medio shekel. Medio shekel. Cuando den la ofrenda a Yahweh como expiación por sus personas. Tú recibirás el dinero de expiación de los israelitas y lo asignarás al servicio del Mishkan, de la carpa de reunión, y les servirá a los israelitas como recordatorio delante de Yahweh, como expiación por su persona. Entonces, vemos que aquí hay algo bien interesante en este punto. Otra circunstancia que se requiere del medio shekel, mencionamos, cuando el hombre tiene su propia voluntad, su propia fuerza, su propia intención, su propio pensamiento, sus propias decisiones, su libre albedrío, y todas sus decisiones están conforme a la voluntad del hombre, al humanismo del hombre, al legalismo del hombre, a la religión del hombre, o al pensamiento filosófico o al tema cultural, pues cuando todo eso asiste a una persona, entonces encontramos que ese medio shekel es autónomo, pero no es un shekel entero. Es a donde quiero llegar. Cuando nosotros entramos en esa intimidad, en esa relación, en esa entrega con nuestro Padre Eterno, entonces formaremos ese shekel, formaremos el ejad, la unidad, y todo cuanto hacemos, vivimos, que comunicamos, compartimos como familia, como congregación, como personas. Dijimos ayer la importancia de dar, de sembrar y apoyar y bendecir a otros tantos, pues todo lo que sembrares, eso sin duda también cosecharás. Entonces vemos aquí hay una característica en el verso 15 muy interesante. Todo hombre rico o pobre tenían exactamente el mismo valor delante de Dios. El rico no pagará más, ni el pobre pagará menos. Y esto es muy interesante, mis amados hermanos, como lo menciona Éxodo capítulo 30, verso 15, porque vemos que se plantea una circunstancia de pecado. Todos los seres humanos que nacimos bajo esa condición de pecado, pagamos expiación, rescate por ese pecado, para que haya esa completa libertad de la condición de pecado. ¿Cómo se obtuvo ese pago? Se obtuvo ese pago a través del madero, a través de Yeshua HaMashiach y el precio de su sangre. Ahora bien, el libro de Romanos en el capítulo 3 y en el verso 23, un texto bíblico que todos también estoy seguro de que todos conocemos, nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Algunos pueden haber ido más lejos en la iniquidad, en el pecado, en la rebelión, en la transgresión, por crímenes, por muchas otras circunstancias delante de Dios. Pero aquí lo importante es que moralmente presentan una situación de vida en exterior, de inmoralidad, de pecado, de iniquidad. Vimos los conceptos la semana anterior: pecado, iniquidad, transgresión, rebelión. Y entonces vemos cómo todo el hombre, toda la naturaleza humana bajo esa condición de pecado, una condenación de pecado. Ahora, la riqueza, la posición, los títulos, los logros, el peregrí, el apellido, las riquezas, las propiedades y todo lo demás no eximen de pecado. Es decir, no podemos presentar ofrendas
cuantiosas o grandiosas o pactar cantidades de dinero para efectos de ser expiación de pecado. Hay una condición simple: medio shekel. Medio shekel. Y ese medio shekel también significa todo. Todo significa techuvá, significa arrepentimiento. Atención que hay una gran diferencia entre arrepentimiento y remordimiento, ¿verdad? Parecieran dos palabras muy cercanas. De hecho, las comentamos con mucha frecuencia. Pero remordimiento es algo que habla a la persona y le dice: esto que estás haciendo está mal hecho. A los ojos de Dios, a la luz de la palabra, esto que estás haciendo es totalmente inmoral, es iniquidad, es pecado. Y hay arrepentimiento, y ese arrepentimiento en muchas ocasiones produce lágrimas y produce mucho malestar y produce congojas, si puede utilizar esa palabra. Pero finalmente la circunstancia se repite una y otra vez. Entonces, lo que estamos hablando aquí de expiación y el medio shekel nos va a llevar a una verdadera, auténtica y legítima relación de arrepentimiento. Y arrepentimiento significa completamente un cambio de dirección, un cambio de vida, cambiar esta manera de pensar, cambiar nuestra manera de vivir y entrar a un plan y a una dirección en el plan y en el propósito del Padre. El corazón del hombre, cuando se rebela contra todo este propósito, entonces nos damos cuenta que no logra encajar, no logra alcanzar el plan, dice la palabra, desde el cual fuimos escogidos, llamados, seleccionados desde el vientre de nuestra madre. Entonces, como consecuencia de esta situación, cada hombre tenía que dar una compensación por sí mismo. Todos debían pagar, si puedo utilizar esta expresión, el shekel, un rescate por su alma. Y en este asunto, el rico no podía dar al pobre, sino que cada hombre de manera individual debía ser llevado a una relación clara y personal con Dios en cuanto a su rescate o en cuanto a su redención. A menos que el dinero de cada uno de los censados estuviera representado en las basas de plata, él no podía ser considerado como redimido. Es así ahora. Todos deben tener un interés personal ¿en qué? En la preciosa sangre del Mesías, para realmente encontrar la salvación. Las oraciones de otro no pueden, sino son nuestros propios méritos, nuestra propia oración, mi propio arrepentimiento, mi propia entrega, mi propia relación. No es la oración de otros la que permite que mi arrepentimiento sea genuino, sea legítimo. Entonces es mi propia culpa, es mi propio pecado lo que necesito limpiar, lo que necesito despejar, lo que necesito retirar, lo que necesito redimir. Por lo tanto, cuando nosotros entramos a este proceso, es interesante notar que hoy por hoy las personas, cuando tienen facilidad económica o dinero, pretenden presentar ofrendas, y ofrendas cuantiosas o valiosas, si puedo decirlo así, y pareciera ser que al entregar determinadas cantidades de dinero, como que en mi interior, en mi alma, recuerden que en nuestra alma están ¿qué? Las emociones, los pensamientos, y esas emociones pareciera ser que se alivianan, pareciera ser que encuentran como un punto de refugio, pensando que al entregar una gran ofrenda, hacemos una gran obra de caridad y pudiésemos compensar ese gran concepto del pecado. Y lastimosamente, mis amados, es un tema que se ha manejado religiosamente por años y por años y por años. ¿Todo por qué? Por desconocimiento, todo por no conocer la palabra, todo por no estudiar la palabra, amar la palabra y vivir la palabra. Entonces el hombre, en su constante crecer y en el transcurrir de los años, ha adquirido culturas religiosas que pensamos que al ofrecer, repito, obras o al ofrecer dinero, logramos encontrar el tiempo de redención o el tiempo de expiación. Ahora, la última cosa que podemos observar en este tema del dinero de expiación, en el capítulo 30, verso 16 de Éxodo, se designó que este dinero, este shekel, ese medio shekel que se tomaba,
una vez se contabilizaba, podríamos saber cuántas personas habían llegado realmente, cuántas personas podríamos tener. Repito, no numeradas por cabeza, por persona, sino por un valor en cuanto a la ofrenda. Y este dinero era designado para el servicio del tabernáculo. De hecho, como ya se ha visto, se destinó para la confección de las basas de plata que formaban ¿qué? Que formaban el fundamento del santuario. La casa de Yahweh se fundamentaba sobre la redención y el pueblo rescatado se identificaba así con ella, siendo representado cada uno de ellos por el dinero que había sido entregado y representado, por tanto, en todo el valor de la plata, que lo que tipifica, recordemos que la plata tipifica la redención. El objeto era efectivamente que fuese por memorial a los hijos de Israel delante de Yahweh para hacer expiación por vuestros pecados. Por consiguiente, la plata sobre la que se asentaba el tabernáculo testificaba a favor de los hijos de Israel de que la expiación por sus almas había sido hecha. Muy importante. Ellos mismos entonces podían comprender solo débilmente este hecho bienaventurado, pero el memorial estaba siempre delante del Padre y la pregunta en aquel entonces, tal como ahora, es más bien, ¿nos ve el Padre realmente como redimidos? Saben, hace algunos meses, algunos días, compartía la palabra en una congregación. Y cuando utilicé esta palabra redimidos, viene ahora a mi corazón esta experiencia. ¿Entendemos realmente el trasfondo de lo que significa la palabra redimido? ¿Sabe? Todos decimos con tanta facilidad, somos hijos de Dios, soy un hijo de Dios, soy un redimido. Pero realmente el contexto, la palabra redimido, tienes claro qué es la palabra redención, tienes claro que es la palabra redimido. Hasta grupos de adoradores llamados redimidos, muy conocidos por demás. Me pregunto, y podría ser un punto de tarea, aunque lo hemos explicado en muchas ocasiones en episodios anteriores, pero por favor, me es muy importante para cada uno de ustedes que tengamos claridad. Tómate un minuto, por favor, ve al diccionario bíblico y busca la palabra redención, redimido. ¿Por qué soy un redimido? Soy redimido porque he pagado mi precio de redención en arrepentimiento genuino, auténtico, delante del Padre, y ahora como congregación de redimidos, lavados y obviamente expiados por la sangre del Cordero. Pero la verdad, mis amados hermanos, es que si fuésemos redimidos plenamente en el verdadero sentido de lo que la palabra redención significa, no tendríamos los conflictos tan lamentables, tan desgastantes, tan deplorables en las congregaciones. Hermano contra hermano, pastor contra pastor, hombre contra hombre, mujer contra mujer, conflictos, pleitos, chismes, calumnias, críticas, infamias, desobediencias, hipocresía, egoísmo, vanagloria, pleitos, contiendas. ¡Wow! ¿Qué otra cosa puedo decir? Y esto estoy hablando de la congregación, comillas, de los santos. Por lo tanto, ¿cómo podemos hablar de santidad? ¿Cómo podemos hablar de congregación? ¿Cómo podemos hablar de hijos de Dios? ¿Cómo podemos hablar de redimidos cuando en nuestras congregaciones abunda todo tipo de circunstancias? Por eso repito, la semana anterior, cuando en nuestra tarea hablamos de hipocresía, cuando en nuestra tarea hablamos de pecado, hablamos de pecado, transgresión, iniquidad, rebelión, les pedí, por favor, hagan esa tarea, y si usted no lo ha hecho o nos acompaña por primera vez, le invito a que busque las definiciones de cada uno de estos conceptos, pecado, iniquidad, transgresión y rebelión, porque hoy a lo que llamamos iglesia y a lo que llamamos redimidos, si realmente estuviésemos auténtica y legítimamente redimidos, no tendríamos los graves conflictos que tenemos hoy en la vida de los creyentes.
denominación contra denominación, doctrina contra doctrina, que si levanta las manos, que si no levanta las manos, que si toca instrumentos, que si danza, que si dice Yeshua o dice Yahweh, que si la doctora, que si el Nuevo Testamento, que si neotestamentarios, que si raíces hebreas, que si las sendas antiguas, y tenemos tanto conflicto y tanta circunstancia y tanta opinión y tanto concepto y tanta habladuría. Mis amados hermanos, por eso el propósito es que vayamos al fundamento. Cuando nosotros regresamos al fundamento, al principio de la palabra, a la Torá, y estudiamos lo que estamos haciendo hoy, precisamente estudiando el parashá, los 54 parashá del año, y cada semana tratamos un tema y cada semana avanzamos hasta cerrar en el libro de Devarim, Deuteronomio. Veremos cómo la palabra viene, la revelación de la palabra viene, y mi pueblo no perecerá más, porque este pueblo que por desconocimiento, por omisión, por tradición de nuestros padres, de la religión, cometimos pecado por acción o por omisión, como sea, pues ya ese tiempo ha llegado a su fin. Este es un tiempo de palabra, este es un tiempo de la verdad. Dice el libro de Juan, capítulo 8, versos 31-32, conoceréis la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad teológica de los hombres, la verdad teológica de las doctrinas, la verdad teológica de los concilios, la verdad teológica de las denominaciones. No. La verdad de lo que escrito está en la palabra. Y cuando vamos al tema de la palabra y estudiamos lo que la Torá, el fundamento de la palabra, nos enseña, entonces no podríamos tener esta división que alguna vez hombre alguno se ocurrió hacer entre separar el antiguo del nuevo pacto o pacto renovado, el Brit Hadasha. Y hoy tenemos entonces doctrinas o concilios o iglesias donde decimos: nosotros somos neotestamentarios. Todo el viejo pacto, todo el viejo testamento ha sido abolido, ya no existe más. Nosotros caminamos en el tiempo de nueva era, por favor, comillas, en el tiempo de nuevo testamento, de nuevo pacto. Pero por favor, ¿cómo tú puedes caminar en nuevo pacto si no conoces de lo que fue escrito en el principio, de lo que fue escrito en Torá? Compartía con unos pastores en estos días y les decía en un ejemplo muy simple. Hace unos meses visitamos la ciudad de Nueva York, en el sitio donde estaban establecidas justamente las famosas Torres Gemelas, y hoy se ha construido esa nueva torre gigante, impresionante lugar, el museo, la construcción, todo cuanto hay allí, recordando ese nefasto día del 9/11. Y cuando vemos las fotografías o estamos en el lugar y disfrutamos de esa oportunidad, en aquel sitio se puede sentir, se puede percibir impresionantemente la tragedia, la circunstancia de muerte, del terrorismo. Todo lo que pasó es un campo impresionante. Pero cuando vemos la nueva construcción, el orgullo del hombre levantando una nueva edificación más alta que las anteriores, con tecnología más actual y todo lo demás, pues digamos que desde el punto de vista del modernismo, pues qué bueno que todo esto se suceda. Pero pocos de nosotros nos daremos cuenta que para que ese gran edificio, esa gran mole de concreto se sostenga, necesita tener un fundamento, no sé cuántos pisos bajo tierra en concreto y cualquier otra cantidad de materiales deben estar totalmente sepultados para soportar el peso y para sostener este mole de concreto. ¿Y qué sucede? Es exactamente lo que nos pasa con la palabra hoy. Nosotros, si nos vamos al nuevo pacto, al Brit Hadasha, y vemos lo maravilloso de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, de los libros de Pablo y todo hasta Apocalipsis, decimos, wow, es maravilloso y nos parece un mensaje, es un mensaje maravilloso. Pero si no vemos el fundamento, si no caminamos hacia esas sendas antiguas, si no exploramos los principios, el rudimento de la palabra, el principio de lo que se escribió desde el principio en el que creó Dios
los cielos y la tierra, y en el primer día, y en el segundo día, y en el tercer día, y en el cuarto día, y en el quinto día, y en el sexto día establece que debemos guardar el tiempo de Shabbat, de reposo. Entonces, cuando se habla de Shabbat y cuando se habla de reposo, los que ven el edificio en construcción dicen: oh, eso ya es tiempo pasado, el tiempo del Shabbat ya no se puede guardar porque ya fue abolido. ¿Dónde en las Escrituras tú me puedes decir que el tiempo de Shabbat o que los mandamientos de Éxodo capítulo 20 fueron abolidos? En ninguna manera, de ninguna manera, en ningún escrito, en ningún documento encontraremos que nada de esto fue abolido. Pero cuando vamos al nuevo pacto sin conocer, repito, si nos vamos al nuevo edificio sin conocer el fundamento de la construcción, las bases sólidas de la construcción, nos es muy fácil decir: todo esto ha sido abolido porque ya la ley, ya la ley se abolió, porque Yeshua vino y abolió la ley. No. No podemos hacer uso de estas expresiones si no tenemos claridad en el principio y en el fundamento. Por eso, cuando nos tomamos estos tiempos y estos temas que Dios nos trae cada semana, es precisamente para que trabajemos en el conocer la palabra, en el conocer la revelación de la palabra. De este modo, ahora entendemos que todos los hombres debemos pagar una expiación, y esa expiación fue pagada única y exclusivamente por el único y poderoso amado Yeshua HaMashiach, su sangre preciosa puesta en aquella cruz. Dijimos entonces, mis amados hermanos, que cuando hablamos de Kitasa nos encontramos con cuando alcances, cuando nosotros elevamos nuestra vida espiritual a una comunión mucho más directa, una relación personal con nuestro Padre Eterno. Y mencioné ayer una palabra que para algunos es muy conocida, para otros seguramente es muy nueva. Entre algunos grupos de israelitas, propiamente judíos, se menciona con frecuencia la palabra hipodedut. Y la hipodedut, para no entrar en detalles, es simplemente cuando tenemos esa oportunidad maravillosa de hablar con Dios. Y ayer mencionaba el ejemplo, cuando vas en tu vehículo de un lugar a otro, 30, 45 minutos transportándote en las carreteras, en los highways. Qué buen momento para hablar con Dios. Y no es una locura hablar con Dios y comentar nuestro diario vivir, nuestra situación de familia, nuestra circunstancia económica, nuestras cargas, nuestras opresiones, nuestras debilidades, y hablar con Dios y escuchar la voz de Dios. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Si Dios permanentemente nos está hablando, nos está dirigiendo, nos está guiando, nos está estableciendo. Y cuando Dios nos dice: no pases por este lugar, no tomes esta ruta, no vayas en esa dirección, no salgas. Esto me recuerda a las palabras de mamá, ¿verdad? Niño, no salgas. Y preciso el día que salimos, por desobediencia, por nuestra propia voluntad, en nuestro libre albedrío, preciso tenemos problemas, preciso tenemos conflictos, preciso tenemos dificultades. De tal manera que cuando nosotros nos elevamos, cuando elevamos nuestro espíritu a una condición de vida, de integridad con el Padre Eterno, entonces viene una palabra muy interesante que quiero mencionar. Bueno, la mencionamos ayer: rendir cuentas. Necesitamos rendir cuentas con Dios. En otro tiempo posiblemente nos decían que debíamos confesarnos, y existían los confesorios, y teníamos que ir a ese lugar y decirle a un hombre: he pecado por esto, he pecado por aquello, he pecado por tal circunstancia. Y finalmente este hombre, después de escucharnos 2 o 3 cosas que teníamos por decir, nos dejaba una tarea de oración, y nos determinaba cosas que teníamos que hacer, y supuestamente con todo esto ya estábamos libres de pecado. Y a los 15 días o al mes teníamos que regresar y confesar nuevamente pecado y confesar nuestro pecado. Bueno, ahora yo lo transfiero a esta palabra: hipodedut, habla con Dios. Hay una carga en tu corazón, hay una carga en tu situación personal. Bueno, tú no necesitas estárselo hablando y diciendo a todo el mundo para que no se convierta en el chisme, en la calumnia, en la crítica, porque repito, en la iglesia de los redimidos, si alguien habla algo, se convertirá en tremendo chisme, en tremenda calumnia, en tremenda murmuración. Oiga, ¿cómo le parece si supieras lo que el hermano comentó, si supieras lo que la hermana dijo? Y viene todos los problemas. Redimidos,
Si realmente fuésemos redimidos, no estaríamos, repito, pasando por este tipo de crisis y por este tipo de situaciones. Así es que hablar con Dios y entregar nuestra vida completamente a Él y explicar, hablar con Él y abrir nuestro corazón y decirle realmente lo que estamos sintiendo y establecer ese ejad, esa verdadera unidad con el Padre, entonces el Padre dirá, como le dijo a aquella mujer, vete y no peques más. ¿Dónde están los que te acusan? Yo no te puedo acusar. Vete y no peques más. Ahora, en todo este proceso que estamos viendo, mis amados hermanos, vamos a llegar inmediatamente, y lo voy a dejar como tema de principio para nuestra jornada del día de mañana, en el capítulo 30, verso 17, hablando de la vasija para el lavado. Libro de Éxodo, capítulo 30, verso 18 al 21 dice, harás también una pila de bronce con su base de bronce para lavatorio y la colocarás entre la tienda de reunión y el altar, y podrás agua en ella, y ellas se lavarán las manos y los pies, Aarón y sus hijos. Al entrar en la tienda de reunión se lavarán con agua para que no mueran. También cuando se acerquen al altar, al ministrar para quemar una ofrenda encendida a Yahweh, y se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y será estatuto perpetuo para ellos, para Aarón y su descendencia por todas las generaciones. Bueno, mis amados, vamos a dejarlo hasta este punto. Recuerden, para el día de mañana hablaremos de Éxodo capítulo 30, verso 18. Por favor, les invito, trabaja sobre el tema de redimidos. Y si tú consideras que realmente eres un redimido, maravilloso, porque un verdadero redimido trabaja en amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Y todo cuanto brota de nuestro corazón y todo cuanto brota de nuestros labios es solamente palabra de bendición. Decir bien, jamás hablar de otra persona, jamás hablar de un ministro, jamás hablar de un hermano en la fe, porque eso no nos trae ningún tipo de bendición. Somos verdaderamente redimidos, pensemos en este punto, evaluémoslo delante del Padre y tomemos una conclusión. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Gracias por compartir el mensaje. Gracias por sus escritos permanentemente. Gracias, de verdad, muchísimas gracias. Shalom Alejen para todos. Bendiciones.